Estaba recordando también que Santiago Uceda, junto con Ricardo Morales y Elías Mujica, acuñaron el concepto de ruta Moche. Y a partir de entonces es que todo el mundo empezó a hablar sobre la ruta Moche. A continuación, tengo el honor de presentar a mi directo amigo, el doctor Luis Jaime Castillo, arqueólogo de la PUC y doctor en antropología por la Universidad de California, profesor principal de la PUC, además director del programa arqueológico San José de Moro, profesor invitado en universidades como Harvard, Stanford, Lund, Bordeaux, UNAM, entre otras. Autor y editor de libros y artículos sobre los mochicas, el arte precolombino, el patrimonio cultural en el Perú, el uso de drones en arqueología, etcétera, etcétera. Y últimamente ha sido viceministro de Patrimonio Cultural. Presento al doctor Luis Jaime Castillo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera saludar a Nadia, a Carlos y a la familia, a los estudiantes, alumnos de Santiago, a los colegas, a su esposa no reconocida aquí, Ricardo Morales, ¿dónde estás? La otra. ¿Dónde está Ricardo? Se ha escapado Ricardo. Y me pidieron que hiciera una parte del homenaje, pero que tratara no tanto la parte arqueológica que Ricardo ha tratado, sino más bien, bueno, una amistad que creo que fue muy larga, muy intensa, muy profunda también, y que bueno, voy a tratar de resumir, pero en términos de dos conceptos que creo que van de la mano. Uno es la memoria y el otro es el olvido. Porque así como vamos recordando a Santiago, vamos también olvidando. Y inevitablemente vamos a olvidar algunas cosas de Santiago. Y vamos a resaltar y mantener algunos aspectos, pero otros, los más humanos, los que tienen que ver con el centro mismo de lo que fue la persona, se van a ir diluyendo con el tiempo. Y por lo tanto, en estos homenajes quizás sean las últimas veces en las que podamos encontrarnos con Santiago Uceda, no el ganador del premio al mejor proyecto arqueológico dado en Shanghái, ni el que se lució con la reina Sofía cuando recibió el premio al proyecto también más importante con Ricardo Morales, ni el Santiago Uceda que recibió de manos de la ministra de Cultura en su momento la declaración de personaje meritorio de la cultura. Yo creo que no puedo decir que era la esposa no reconocida de Santiago como Ricardo, pero creo que me tocó por mucha suerte compartir muchas cosas. Yo creo que el aspecto de Santiago que nunca vamos a olvidar fue el más formal. Santiago como un gran investigador, como un gran promotor. Santiago como una persona, y yo lo dije el día que le entregamos el premio meritorio a la cultura, junto con Ricardo, como uno de los más grandes tercos que han habido por acá. Terco porque así nomás era muy difícil amilanar a Santiago. Santiago jamás en la vida tomaba un no como una respuesta definitiva. ¿Cuántos rectores han tratado de socavar sus fondos? ¿Cuántos rectores, ¿no es cierto?, de las universidades han tratado de decir hasta acá nomás?
cuántos ministros, cuántos viceministros, cuántas autoridades en su momento han tratado de decir esto ya no va más. Y Santiago se reía seguramente porque eso para él no era de ninguna manera un impedimento. Y así como Ricardo se ponía furioso y mandaba artículos a la prensa y qué sé yo, y estallaba, Santiago trabajaba lentamente por debajo, ¿no es cierto?, como él solía hacerlo, con un amigo aquí, con un amigo allá, pero sobre todo con la solidez absoluta, la convicción absoluta de que el trabajo que estaba realizando era único. En estas fotos, de muy temprano, cuando recién estábamos empezando, los tres proyectos que ha mencionado Régulo empezamos a la vez. En el 91 empezamos a trabajar en la Huaca de la Luna, aquí en El Brujo y en San José de Moro. Por lo tanto, de alguna manera, como decía, creo que Ricardo, somos una suerte de promoción. Aquí pueden ver a Santiago en otra ocasión formal, en una reunión de altísimo nivel en Dumbarton Oaks, en Washington, ¿no?, departiendo con sus colegas mochicólogos, ¿no?, aquí en una sesión sesuda, donde, como decía aquí hace un rato Régulo, Santiago era la persona que ponía de alguna manera el humor, ¿no? Y aquí en un acto académico, formal, con corbata, ¿no?, en la Universidad de Rochester, recibiendo un homenaje también, ¿no?, con algunos colegas entrañables. Santiago era perfecto para este tipo de ocasiones porque efectivamente podía cambiar su humor de ser absolutamente, digamos, sencillo a ser súper formal, ¿no? Y aquí lo vemos en el doctorado de José Canciani en Bruselas, ¿no?, aquí en algún homenaje de los tantísimos que tuvo como autoridad en la Universidad Nacional de Trujillo. Santiago ocupó en su universidad prácticamente todos los cargos que hubiera podido ocupar. Y creo que, porque además creo que hay que decirlo, Santiago quería ser rector. Santiago quería ser rector no por el poder, sino porque se dio cuenta en un determinado momento hace poco que la única forma de cambiar su institución era, ¿no es cierto?, asumir la responsabilidad y el reto de llevarla adelante. El tiempo no lo dejó y yo creo que Santiago hubiera sido el siguiente rector de la UNT. Ahora, qué sé yo quiero creer que Santiago debió haber sido, y ojalá que sus colegas hubieran sido lo suficientemente iluminados como para reconocerlo. Si eso hubiera sucedido, les aseguro que en 5 años la UNT sería la mejor universidad pública que hay en el Perú y probablemente una de las mejores universidades que tendríamos en nuestro país. Santiago hubiera puesto la casa en orden, ¿no es cierto?, y lo hubiera hecho sin pelearse con nadie. Santiago hubiera logrado que todo el mundo trabaje al unísono, que haya una visión de futuro. Santiago hubiera logrado que ese barco, ¿no es cierto?, que ahora veletea, ¿no es cierto?, por aquí y por allá, se hubiera enrumbado y hubiera asumido el rol que le toca asumir a una universidad pública de la antigüedad y de la importancia de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no es cierto?, fundada creo por Simón Bolívar, ¿no?, y por lo tanto una de las universidades más antiguas de nuestro país. Pero Santiago en realidad no era esa persona que veíamos en los actos formales. Santiago en realidad, y eso Gabriel lo dijo, era la persona real en esos momentos en que se encontraba con sus estudiantes, como en esta ocasión, ¿no?, el año pasado, cuando compartía con los colegas. Esta fue una fecha memorable en la que organizamos un congreso en Pisac y trajimos a algunos de los, creo, más grandes expertos en la arqueología peruana, ¿no? Santiago estaba aquí y fue además el alma de la reunión. Si esa reunión memorable, digamos, emblemática, que ojalá el Ministerio de Cultura publique pronto, ¿no es cierto?, llega a la luz, veremos cómo su contribución fue absolutamente gravitante para ese éxito. Santiago evidentemente también estaba en su elemento cuando nos llevaba a la Huaca de la Luna, desde muy temprano, desde los primeros años, cuando él y Ricardo nos enseñaban lo que iban avanzando. Teníamos un ritual, todos los arqueólogos o muchos arqueólogos, de reunirnos en el mes de julio, ¿no es cierto?, en San José de Moro, para 28 de julio y el 30 de julio nos reuníamos en la Huaca aquí de la Luna y hacíamos el tour, y eso lo hicimos, no se da a nadie, ¿te acuerdas?, 15 años seguidos, con una tremenda fiesta después, ¿no es cierto?, que se volvió mítica en el mundo de los arqueólogos,
todo el mundo descendía aquí, entre otras cosas porque la Bacus ponía el trago interminable, ¿no? Pero sobre todo, como van a ver ahora, porque nos reuníamos para disfrutar de compartir un tiempo con Santiago. Esa era la razón para venir. Aquí está Santiago frente al tema complejo de la Huaca de la Luna. Y tendrían que haber visto la cara de felicidad de Santiago cuando encontró el tema complejo de la Huaca de la Luna y lo fue a buscar a Régulo y le hizo así. ¿No es cierto? Yo también tengo uno igualito, ¿no es cierto? Incluso el mío está mejor que el tuyo. Aquí lo vemos en una de las visitas que hicimos a la Huaca con mi hijo Luis Jaime, que como pueden ver aquí, se le prendía, ¿no? Y Santiago impasible en ese momento. Aquí está Santiago en San José de Moro en el 2012, en el 2004. Aquí está con Carlos Rengifo, uno de sus alumnos directos, excavando en la Huaca de la Luna. Y esta foto es mítica porque Santiago sí excavaba, contrariamente a lo que muchos colegas, ¿no es cierto?, criticones, siempre decían. En tantas visitas, te aparece la foto que nos enseñó Gabriel hace un momento, ¿no?, en la Huaca de la Luna. Y esta foto es una foto típica, es decir, no había una distancia entre las visitas que hacíamos, la familia, los estudiantes, los amigos. Es decir, para Santiago la arqueología no era algo que hacía, era algo que era. Y por lo tanto, no había un momento en el tiempo en que tú pudieras decir, dejó de ser arqueólogo y se convirtió en padre de familia, dejó de ser arqueólogo. No, la arqueología era lo que era, ¿no es cierto? Y cuando le da ese mensaje a Gabriel hace poco, lo que le está diciendo básicamente es eso: Gabriel, tú no te has convertido en arqueólogo, tú tienes que ser arqueólogo. Tú no te pones el sombrero de arqueólogo y luego te lo quitas, no. Tú tienes un tatuaje que no se te va a borrar jamás, que dice que tú para siempre vas a ser arqueólogo. Ese es el compromiso que él le estaba pidiendo a Gabriel cuando le dio ese mensaje. Santiago era muy próximo a mi familia, era el padrino de mi hijo menor, y aquí lo vemos, ¿no es cierto?, en la ceremonia de bautizo. Creo que Santiago no era muy católico, pero igual se prestó al asunto, ¿no? Como otro de mis hijos. Es decir, en realidad nuestras familias ya se habían galvanizado, básicamente, ¿no?, y en tantos homenajes. Pero era con los colegas, y ahora estamos entrando a otro nivel. Un nivel de conocencia en el que solamente los que tuvimos la increíble fortuna de estar próximos a él, tuvimos la oportunidad de compartir. Y este nivel se va a perder. Este nivel, a medida que vayamos desapareciendo, los que fuimos colegas de Santiago, va a ir desapareciendo, porque ya tiene un nivel de intimidad que evidentemente, ¿no es cierto?, solamente los comparten aquellos que nos pudimos aproximar a él. Lo voy a compartir con ustedes, Nadia, si me permites, porque estamos entrando ya al mundo privado del doctor Santiago Uceda. Aquí está con José Canciani, uno de sus amigos entrañables, en las cataratas del Niágara, ¿no es cierto?, donde José Canciani, arqueólogo marxista, ¿no es cierto?, lo llevamos a su primer mall, y si no se compró la perilla de la puerta fue porque no le alcanzaba la plata, ¿no? Santiago, además de su Trujillo natal, adoraba Sevilla y tenía un ritual que empezamos él y yo hace muchos años, yendo a Sevilla a dar clases en los inviernos de aquí, el verano de aquí, el invierno de allá. Todos los eneros nos íbamos a dar clases a la Universidad Pablo Olavide. En esos viajes llevamos a muchos de los alumnos de Santiago para que tuvieran una experiencia internacional y para lograr eso que Gabriel decía. La única forma que los chicos verdaderamente pierdan el miedo, se sientan iguales, ¿no es cierto?, era poder vivir en esos entornos internacionales. Yo creo que se hizo un esfuerzo muy importante para que estos jóvenes realmente privilegiados, Gabriel, realmente privilegiados, no solamente tuvieran la suerte de compartir a su profesor, sino además de a través de él, ¿no?, exponerse a este mundo grande y complejo que es la arqueología. En el seno familiar,
con colegas renombrados como Gary Burton, profesor de Harvard, hace poco tiempo, ¿no? Y esta es la última foto que yo tengo de Santiago en diciembre del año pasado, cuando Elías Mujica, su esposa, Nadia y yo nos reunimos a comer en la casa, un cuscús creo Nadia, ¿no? Y eso en medio del inicio de la crisis que finalmente se embocaría en su muerte. Ahora, Santiago, sobre todo, y a mí me consta porque he viajado muchísimas veces con él, adoraba a su esposa y adoraba a su hija, ¿no? Poco frión, ¿no? De no llamar todos los días, pero definitivamente, ¿no es cierto?, me acuerdo durante años en Sevilla buscando los juegos de Harry Potter que su hija le exigía que le lleve, y teníamos que recorrer toda la ciudad para encontrarlos, ¿no? Comprándole a su esposa, ¿no es cierto?, unas chalinas maravillosas, siempre, y aquí lo vemos con Nadia, Santiago bailaba bastante. Para ser arqueólogo hay que saber bailar, por si acaso. Pero también Santiago era la persona que era con sus alumnos. Porque Gabriel lo ha dicho, pero creo que hay que enfatizarlo. Santiago compartió generosamente su tiempo con sus alumnos. Y ese compartir generoso con sus alumnos fue parte de la experiencia que tuvieron la suerte de tener. Porque realmente fueron años increíbles, los años en los que nos juntábamos en San José de Moro, en la Huaca de la Luna, ¿no es cierto? Y para qué les cuento que Santiago era absolutamente el alma de la fiesta, ¿no? Todos los chicos tienen un recuerdo imborrable de Santiago en los diferentes momentos. Chicos que ahora viven en otras partes del mundo, muchísimos estudiantes que se han doctorado, muchísimos estudiantes que sintieron el embrujo de Santiago y que por eso se embarcaron en esta carrera tan complicada de convertirse en investigadores arqueológicos. Porque si habían llegado con vocación, una vez que se exponían a esta pasión que Santiago tenía, la vocación se convertía en algo más, en algo mucho más trascendente, ¿no? Cuando Santiago empezó a ser arqueólogo, no había muchos modelos a imitar. El único modelo, lo único que podíamos ser en esa época, era querer ser el doctor Lumbreras. Pero eso no era posible. El doctor Lumbreras estaba en la estratosfera, ¿no es cierto? Estaba a un nivel al que probablemente no vamos a alcanzar. Por lo tanto, no teníamos modelos. Y eso es una cosa que es importante de entender, porque en realidad cuando Santiago empezó, aquí no había ni un solo doctor. Aquí no había nadie en el campo de la arqueología, excepto el doctor Lumbreras, que se dedicaran a la investigación, que pudiéramos decir, yo quiero ser como esta persona. Santiago no tuvo un curso trazado para llegar a un punto determinado. Empezó trabajando para el INC, luego emprendió la tarea de irse al extranjero a emprender un doctorado en la Universidad de Burdeos, ¿no? Una de las escuelas de prehistoria más importantes del mundo. Y ahí, en esa escuela donde Santiago se formó, Santiago trazó un trayecto. Ahí se encontró con Nadia también, ¿no es cierto? Y la raptó para acá en un estilo, ¿no es cierto?, ¿no?, muy peculiar. Y aquí emprendió un poco el viaje y siguió un viaje que no tenía, un poco como Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, que no sabía a dónde diablos iba, ¿sí? No sabía si en un momento determinado se le iba a acabar el mar y se iba a ir para abajo. Santiago no sabía en qué se estaba metiendo, pero sin embargo, ese no saber, ¿no es cierto?, sumado a la convicción de que lo que estaba haciendo era correcto, fue claramente lo que impulsó su trabajo. Los alumnos que tuvo, y aquí lo podemos ver en su faceta más personal, ese era Santiago. Ese era el verdadero Santiago. Esa era lo que le gustaba. Quizá la razón por la que hacía arqueología era para poder compartir con los chicos de la Huaca de la Luna, con sus trabajadores, que hemos ido creciendo. Hace 30 años que empezamos, ¿no es cierto?, a hacer estas reuniones, hace 20 y tantos años, todos éramos jóvenes, ¿no es cierto?, todos podíamos bailar hasta altas horas de la noche salsa en el local del Sol y el Luna, ¿sí? Todos disfrutábamos, los alumnos que venían de fuera y los de aquí.
Y disfrutábamos sobre todo, y para mí era, creo, la razón para regresar año a año, disfrutar de la compañía, de la alegría, de la sonrisa, ¿no es cierto?, de la integridad, por otro lado, incuestionable que tenía Santiago y que nos enseñaba cada día. Yo no sé cómo funciona esto, pero les voy a enseñar algo que creo que es una pequeña joya. Nadia, me vas a disculpar si logro hacer que se prenda esto, pero... Acá va, un segundito. Sí. Este es Santiago. No, ese no es Santiago. A ver, hijo, tú dirás. ¿Qué? Este es Santiago. Por favor, no se pongan tristes, porque Santiago hubiera estado riéndose. Quiero terminar solamente diciendo que en una nota personal, para mí y para muchos, la muerte de Santiago ha generado un tremendo vacío. Yo este año no he escrito un solo artículo, cosa que es relativamente raro, no me he podido realmente enfocar porque o sea, algo hemos perdido, muy importante. Y tenemos que recuperarlo, ¿no es cierto? Yo creo que, como decía Gabriel, un poco nuestro compromiso es recuperarlo. Nuestro compromiso es continuar con el trabajo de la Huaca de la Luna. Nuestro compromiso es continuar produciendo esta generación excelente de estudiantes, ¿no es cierto? Nuestro compromiso es continuar con esta obra singular de hacer que la arqueología no sea una disciplina, ¿no?, antropófaga, donde todo el mundo está a la saga, a la caza de los otros, sino tratar de que la arqueología se vuelva un quehacer verdaderamente digno, que es lo que Santiago hubiera querido, que pudiéramos continuar con estos grandes programas de investigación y que le pudiéramos entregar al país, y ese es nuestro compromiso, ¿no es cierto?, ese pasado sobre el cual vamos a construir nuestro futuro. Muchas gracias.